Me gustaría hacer un brindis, dijo Joss, levantando su copa. Todos en su fiesta de inauguración voltearon a verlo. Sus ojos brillaban de emoción, con esa expresión que ya le conocía de sobra, la misma de siempre cuando estaba a punto de robarse toda la atención. Por nuevos comienzos, nuevos hogares, hizo una pausa dramática, y por el abuelo. La sala quedó en silencio. Apenas habían pasado 4 días desde que el abuelo falleció, y la herida seguía abierta para todos. Levanté mi copa junto con los demás, honrando en silencio al hombre que tanto significó para mí. Joss dejó su copa en la mesa y continuó. Tengo un anuncio que hacer. Metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre un poco maltratado. Mi corazón dio un brinco. Había algo en la forma en que me miró que no me gustó. Antes de morir, el abuelo me dio esta carta, dijo con voz firme, resonando en toda la sala. Quería que yo tuviera su casa del lago, el lugar que todos amábamos de niños. Todos murmuraron sorprendidos. Algunos lo felicitaron, mis papás le sonrieron con orgullo, y su novia Teresa aplaudió emocionada. Desde el otro lado del cuarto, mi prima Jenny me miró confundida. Ella sabía lo unidos que el abuelo y yo éramos. Yo, en cambio, me quedé helado. No podía procesar lo que estaba escuchando. La cabaña del lago era la posesión más valiosa del abuelo. Pasé ahí casi todos los fines de semana de los últimos 3 años, ayudándolo con la casa, escuchando sus historias, disfrutando de su compañía. Joss, por otro lado, solo fue un par de veces en 5 años, y siempre se quejaba de que no había wifi ni nada que hacer. Pero lo más importante, 3 semanas antes de morir, el abuelo me dio una pequeña caja de madera y me hizo prometer que no la abriría hasta que fuera el momento adecuado. Dentro, había una escritura notariada a mi nombre. La cabaña ya era mía. Ni siquiera formaba parte de su testamento. Cuando Joss abrió la carta y empezó a leer lo que supuestamente eran los deseos del abuelo, lo observé con atención. Estaba mintiendo. ¿Sabía de la escritura? ¿El abuelo cambió de opinión sin decirme? ¡Qué buena noticia! Felicidades, Joss, alcancé a decir con una sonrisa forzada, pero mi mente iba a 1000 por hora. Tenía que ir a casa y revisar los documentos en la caja. Me disculpé con el pretexto de ir al baño y me escabullí. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y respiré profundo. Algo no cuadraba. La carta que Joss mostró no tenía sentido. La letra del abuelo en sus últimos meses era temblorosa por la artritis, pero la firma que vi de reojo se veía demasiado firme, demasiado perfecta. Mi celular vibró con un mensaje de Jenny. ¿Estás bien? Eso estuvo rarísimo. A Joss nunca le importó la cabaña. Necesito revisar algo en casa, ¿puedes cubrirme?, le respondí. En minutos, ella inventó una excusa de que me llamaron del trabajo. Mientras todos seguían adulando a Joss, yo salí por la puerta trasera. El camino a mi departamento se sintió surrealista. Las luces de la calle pasaban borrosas mientras los recuerdos del abuelo inundaban mi mente. Enseñándome a pescar en el muelle. Señalando constelaciones en el cielo de la montaña. Riéndose de mis intentos fallidos de hacer brincar piedras en el lago. La cabaña no era solo una propiedad. Era nuestro lugar. Donde aprendí de él sobre paciencia, resiliencia y encontrar felicidad en lo simple. Joss nunca valoró esas cosas. Cuando llegué a casa, fui directo a mi closet y saqué la caja de madera. Era una vieja caja de puros, todavía con el olor a cedro. No abras esto hasta que necesites saber la verdad, me dijo el abuelo cuando me la dio, con esa mirada de sabiduría suya. Con las manos temblando, levanté la tapa. Había varios documentos doblados con cuidado. Un sobresellado con mi nombre escrito. Y una pequeña llave de latón. La reconocí al instante. Era la llave del escritorio del abuelo en la cabaña. Desdoblé el primer documento y me quedé sin aliento. Era la escritura notariada que recordaba. La cabaña ya estaba a mi nombre. Y la fecha lo confirmaba, se firmó 6 meses antes.
Junto a ella, había una carta escrita con la inconfundible letra temblorosa del abuelo. Mi querido hijo, comenzaba. Si estás leyendo esto, probablemente ya me fui. Decidí darte la cabaña mientras aún vivía, para evitar cualquier problema. Eres el único que realmente ama este lugar tanto como yo. Tu hermano nunca mostró interés, solo cuando quería hacer fiestas a escondidas. Las lágrimas me nublaron la vista. Sé que Josh podría querer pelear esto. Por eso, todo está en regla. Hay una copia con mi abogado, Harold Thompson. La cabaña ya es legalmente tuya. Esto no es parte de mi testamento ni de mi patrimonio. Me quedé en shock. Josh había mentido. Sabía perfectamente que el abuelo ya me había dado la cabaña, y aún así se inventó esa carta. Incluso para él, eso era impresionante. Mi celular vibró con mensajes de mis papás preguntando dónde estaba. Y uno de Josh. Buen truco de desaparición. No te preocupes, todavía puedes visitar la cabaña, si me lo pides amablemente. Fue en ese momento cuando supe exactamente lo que tenía que hacer. No lo enfrentaría por mensaje ni por llamada. No. Esto necesitaba hacerse en persona. Junté los documentos, los metí de nuevo en la caja y revisé la hora. La fiesta seguramente seguiría por un par de horas más. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y me subí al coche. Era momento de que saliera la verdad. El camino de regreso a la casa de Josh me dio tiempo para pensar. No iba a hacer un escándalo, eso no era mi estilo, y mucho menos lo que el abuelo hubiera querido. Siempre me decía, cuando tienes la verdad de tu lado, no necesitas gritarla. La verdad tranquila golpea más fuerte que cualquier mentira ruidosa. Estacioné a una cuadra de la casa de Josh con la caja de madera segura en el asiento del copiloto. Me quedé ahí un momento, juntando valor. Pensé en todos los fines de semana que pasé con el abuelo en la cabaña, mientras Josh estaba demasiado ocupado para visitarlo. Recordé cómo se le iluminaba la cara cuando llegaba, cómo pasábamos horas platicando de todo y de nada en el columpio del porche. ¿Qué harías, abuelo? Susurré, pasando los dedos sobre la caja. La respuesta vino sola. Hacer lo correcto, con calma. Decidí no regresar de inmediato a la fiesta. En su lugar, le mandé un mensaje a Jenny. ¿Cuánta gente sigue ahí? Me respondió rápido. Solo la familia, la mayoría se fue después de la cena. ¿Vienes? Perfecto. No quería una multitud para esto. Tomé la caja y caminé hasta la puerta principal. Toqué y fue el mismo Josh quien abrió. Su expresión cambió de sorpresa a molestia. ¿Ya terminó tu emergencia de trabajo? Preguntó con escepticismo. Tenemos que hablar, dije, pasando junto a él. Todos voltearon a verme cuando entré a la sala. Mi papá revisaba la supuesta carta del abuelo con el ceño fruncido, mientras mi mamá ya hablaba con Teresa sobre renovaciones para la cabaña. Jenny observaba la escena desde la esquina con incomodidad. Jules volvió, anunció mi mamá innecesariamente. Justo estábamos hablando de las maravillosas noticias de Josh sobre la cabaña. De hecho, dije, dejando la caja de madera sobre la mesa, eso es justo de lo que quería hablar. Vi cómo los ojos de Josh se fijaron en la caja. Sabía exactamente qué era. ¿Qué es eso? Preguntó, aunque su cara lo delataba. Algo que el abuelo me dio hace 3 semanas, respondí con calma. Me pidió que no lo abriera hasta que fuera el momento correcto. Lo miré directo a los ojos. Creo que ese momento ya llegó. Mi papá se inclinó con interés. ¿Qué es, Jules? Abrí la caja con cuidado y saqué la escritura notariada y la carta del abuelo. Hace 6 meses, el abuelo me transfirió legalmente la cabaña, dije, dejando los papeles en la mesa para que todos los vieran. Ya es mía. No forma parte de su testamento. El silencio llenó la habitación. Mi mamá abrió la boca, sorprendida.
Mi papá frunció más el ceño mientras revisaba la escritura. Joss se quedó pálido. Esto está notariado, confirmó mi papá. Y esta es, sin duda, la firma de tu abuelo. Joss se quedó congelado. Eso es imposible, farfulló. El abuelo me dio la carta donde decía que quería que yo tuviera la cabaña. ¿Puedo verla otra vez? Pregunté, extendiendo la mano. Mi papá me la pasó. La coloqué junto a la carta que el abuelo había escrito y guardado en mi caja. La diferencia era evidente. La supuesta carta de Joss era un intento de imitación, pero le faltaban los temblores en la escritura que el abuelo tenía por la artritis. Y la firma, demasiado perfecta, demasiado controlada. Mi mamá se quedó viendo la carta falsa. Joss, dijo, con la voz apenas en un susurro. ¿Falsificaste esta carta? El silencio de Joss lo dijo todo. Se hizo un silencio incómodo antes de que finalmente hablara, con una mezcla de desafío y desesperación. No entienden. No es justo que ella se quede con todo. ¿Todo? Repetí, genuinamente confundido. Siempre fuiste el favorito del abuelo, espetó Joss, su voz temblando. Siempre ibas a verlo, siempre lo ayudabas, siempre el nieto perfecto. Nos quedamos en shock. Mi papá carraspeó, incómodo. Joss, independientemente de cómo te sientas, falsificar la firma de tu abuelo es algo muy serio. Mi mamá tomó ambas cartas y las comparó. Su expresión pasó de incredulidad a decepción. Oh, Joss, suspiró. ¿Cómo pudiste hacer esto? Teresa se levantó lentamente, pálida. Creo que mejor me voy, murmuró, evitando la mirada de Joss mientras tomaba su bolso y caminaba hacia la puerta. Espera, Teresa, esto no es lo que parece, dijo Joss, pero ella ya se había ido. La puerta se cerró con un golpe seco. Silencio otra vez. Jenny me miró y me dio un pequeño asentimiento de apoyo. Ella siempre había visto a través de las mentiras de Joss, incluso cuando mis papás no podían. No entiendo, dijo finalmente mi papá, volteando a ver a Joss. ¿Por qué anunciaste algo así sin siquiera asegurarte de que fuera cierto? La lectura del testamento es hasta la próxima semana. Joss se sonrojó de ira y vergüenza. Me enteré de la escritura, confesó. Fui a la oficina del abogado del abuelo la semana pasada para preguntar por la cabaña. Thompson mencionó que no era parte del testamento porque ya se había ocupado de ella. No me dijo más por confidencialidad, pero supe lo que significaba. Se quedó callado un momento, luego susurró. Solo pensé que si lo anunciaba primero, tal vez. ¿Tal vez qué? Presionó mi mamá. Tal vez Jules simplemente me la dejaría. Tal vez todos me creerían a mí en lugar de a ella, por una vez. Su voz se quebró. Tal vez yo también podría tener algo que le importara al abuelo. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Me sorprendió darme cuenta de lo profundo que iban sus celos. Sentí un poco de lástima por él, a pesar de todo. ¿De verdad te sentías tan excluido? Susurré. El abuelo te invitó a la cabaña un montón de veces, Joss, dije en voz baja. Siempre dijiste que estabas demasiado ocupado. Porque me sentía como un intruso, respondió, con un tono amargo. Para cuando me di cuenta de lo que me estaba perdiendo, ya era demasiado tarde. Ustedes dos ya tenían su vínculo especial, sus bromas internas, sus tradiciones. No había lugar para mí. Mi papá negó con la cabeza, la decepción reflejada en su rostro. Eso no justifica que le hayas mentido a toda la familia, hijo. Joss se dejó caer en una silla, como si de pronto se hubiera quedado sin fuerzas. ¿Y ahora qué? Preguntó sin mirarme. Ya dejaste claro tu punto, Jules. Ganaste. Esto no se trata de ganar, respondí, pensando en el abuelo y en lo que él hubiera querido en este momento. A pesar de todo, yo seguía siendo mi hermano. Y el abuelo lo había amado a su manera. Volví a abrir la caja de madera y saqué algo que aún no había mencionado,
un sobresellado con el nombre de Joss, escrito con la inconfundible letra del abuelo. Él también te dejó algo, dije, extendiéndoselo. Joss levantó la vista. En su expresión se mezclaban la desconfianza y un atisbo de esperanza. ¿Qué es? No lo sé, admití con sinceridad. El abuelo me dijo que no abriera nada que no estuviera dirigido a mí. Joss dudó por un momento, pero al final tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Mientras leía la carta, su expresión cambió. Primero defensivo, luego sorprendido, hasta que su rostro mostró algo que parecía remordimiento genuino. Él lo sabía, susurró al final, apenas en un hilo de voz. Sabía que podría intentar quedarme con la cabaña. Mi mamá se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué dice, cariño? Joss vaciló y luego le entregó la carta. Dijo que todos deberíamos escucharla. Mi mamá se puso sus lentes de lectura y comenzó. Asterisco, querido Joss. Si estás leyendo esto, significa que Jules ha abierto mi caja de cedro. Lo que quiere decir que una de dos cosas ha pasado, o me he ido, o algo sucedió que la hizo sentir que era necesario revelar su contenido. Te conozco desde el día en que naciste y sé cómo es tu corazón. Siempre has buscado reconocimiento y validación, cosas que tal vez no te di de la manera que necesitabas. Pero también sé que, cuando te sientes ignorado, a veces tomas decisiones impulsivas que terminan hiriendo a los demás, y, en última instancia, a ti mismo. La cabaña ahora es de Jules. Es una decisión que tomé con mucho amor y reflexión. No porque no me importes, sino porque Jules tiene una conexión con ese lugar que tú nunca tuviste. Ella entendió lo que lo hacía especial para mí y confío en que sabrá preservar su esencia. Lo que tú necesitas, Joss, no es una propiedad. Es un propósito. Por eso, te dejo adjunto un cheque por 25,000 pesos. Úsalo para comenzar algo significativo. Encuentra lo que hace que tu corazón cobre vida, como la cabaña lo hace para Jules. Tal vez sea ese negocio del que hablaste la última Navidad. O quizá algo completamente distinto. Espero que algún día entiendas que esto no se trata de favoritos ni de justicia. Se trata de aceptar que cada corazón sigue su propio camino. Jules siempre tendrá la puerta abierta para ti en la cabaña, no tengo dudas. Pero tu futuro está en construir algo propio. Con amor y esperanza. Abuelo. Asterisco. Cuando mi mamá terminó de leer, nadie en la sala tenía los ojos secos. Joss se quedó sentado, con la cabeza inclinada y el cheque temblando entre sus dedos. Vio a través de mí, murmuró. Incluso desde la tumba. Mi papá le puso una mano en el hombro. Tu abuelo era un hombre muy perceptivo. Joss levantó la vista y me miró. Me miró de verdad, tal vez por primera vez en años. Lo siento, Jules. No tenía derecho a tratar de quitarte algo que ya era tuyo. Sus palabras parecían costarle, pero sonaban sinceras. Asentí. No estaba lista para perdonarlo del todo, pero sí para reconocer su disculpa. Hay algo más en la caja, dije, alcanzándola de nuevo. Saqué un álbum de fotos pequeño y lo abrí. Dentro había imágenes que abarcaban años. Joss y yo de niños en la cabaña, construyendo castillos de arena junto al lago. Asando malvaviscos con el abuelo junto a la fogata. Guardaba esto en su escritorio en la cabaña, le expliqué, pasando las páginas. Nunca dejó de esperar que cambiaras de opinión, Joss. Mi hermano miró las fotos y la emoción le nubló el rostro. La regué, ¿verdad? Susurró. Sí, respondí sin rodeos. Sí, la regaste. No iba a endulzarlo. Pero el abuelo obviamente creía que podías hacer las cosas mejor. El silencio volvió a instalarse en la sala, pero esta vez era distinto. Más reflexivo que tenso. Más triste que enojado. La noche había tomado un giro inesperado, sacando a la luz años de sentimientos enredados y resentimientos nunca dichos. Jenny, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Entonces,
¿Qué pasa ahora? Esa era la gran pregunta. ¿Qué haces después de enfrentar una verdad dolorosa? ¿Cómo sigues adelante después de la traición y la revelación? Cerré la caja de madera, sintiendo el peso de la responsabilidad que el abuelo me había dejado. No solo por la cabaña, sino, tal vez, también por intentar sanar a nuestra familia. Ahora, dije en voz baja, tratamos de honrar lo que el abuelo quería para los dos. Poco a poco, la reunión se disolvió. Mis papás se fueron con expresiones preocupadas, divididos entre la decepción por lo que yo había hecho y la preocupación por cómo se sentía. Jenny me dio un abrazo rápido antes de salir, susurrándome: «Llámame mañana». Y entonces, solo quedamos Joss y yo en su casa. La atmósfera de celebración había desaparecido por completo. Joss se movió en la cocina, preparando café de manera automática. Ninguno de los dos lo quería realmente, pero el silencio entre nosotros se sentía pesado. Al final, fue él quien lo rompió. «No lo planeé», dijo, poniendo una taza frente a mí. «La falsificación, me refiero». Levanté la mirada. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», pregunté mientras envolvía mis manos alrededor de la taza tibia. Joss miró su café como si ahí pudiera encontrar respuestas. «Cuando todos estaban aquí esta noche, celebrando mi nueva casa, quería algo más grande que anunciar. Algo que me hiciera sentir importante». Levantó la vista, con una expresión vulnerable, algo que rara vez le había visto. «Siempre he estado celoso de lo que tú tenías con el abuelo. Tú también podrías haberlo tenido», le dije, sin dureza. «Él quería eso». Joss asintió lentamente. «Ahora lo sé», admitió. Pero en ese entonces era demasiado orgulloso, demasiado terco para verlo. Dudó por un momento y luego preguntó: «¿Qué vas a hacer con la cabaña?». Esa era la misma pregunta que me había estado haciendo desde que el abuelo me dio la escritura, hace 6 meses. Dejarla como está, en su mayoría. Necesita algunas reparaciones, pero no quiero cambiar su esencia. Joss asintió, aliviado. «Eso es bueno. Debería quedarse como al abuelo le gustaba». Lo observé con atención. Habíamos crecido juntos, pero a veces sentía que apenas lo conocía. «Puedes ir cuando quieras, ya lo sabes». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Incluso después de lo que hice?». «La cabaña siempre fue para unir a la familia, no para separarnos», dije, creyendo que era lo que el abuelo habría querido. «Eso no significa que no siga enojado o que confíe completamente en ti ahora mismo, pero la puerta está abierta». Joss entendió lo que realmente quería decir. «Gracias». Nos quedamos en silencio por un rato, bebiendo café ya frío. La noche había sido agotadora, emocional y físicamente. «Mejor me voy», dije finalmente, poniéndome de pie. «Ha sido una larga noche». Joss me acompañó hasta la puerta y, antes de que saliera, preguntó: «¿Crees que el abuelo sabía que esto pasaría?». Pensé en todo lo que había preparado, la escritura, las cartas, sus instrucciones sobre cuándo abrir la caja. «Creo que esperaba que no», respondí con honestidad. «Pero estaba preparado, por si pasaba». Joss negó con la cabeza con una sonrisa cansada. Siempre estaba 3 pasos adelante de todos. «Sí», coincidí. Mientras conducía de regreso a casa, con la caja de madera segura en el asiento a mi lado, sentí una mezcla extraña de emociones, tristeza por todo lo que había pasado esa noche, alivio de que la verdad hubiera salido a la luz, y una ligera esperanza de que, tal vez, este fuera un punto de inflexión para Joss y para mí. Las llaves de la cabaña pesaban en mi bolsillo. No solo era metal. Era responsabilidad, era memoria. El abuelo me había confiado algo valioso, y pensaba honrar su confianza. Pero tal vez, también había espacio para Joss en todo esto, si él estaba dispuesto a encontrarse conmigo a la mitad del camino. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Conduje hasta la cabaña. Me sentaría en el columpio del porche, vería la luz cambiar sobre el agua, y tal vez sentiría la presencia del abuelo,
guiándonos hacia la sanación, incluso en su ausencia. Cuando llegué, la cabaña estaba exactamente como la recordaba, el revestimiento de cedro desgastado, las contraventanas verde esmeralda y el porche amplio rodeando 3 lados de la estructura. El sol de la mañana proyectaba sombras largas entre los pinos, creando patrones en el suelo que me hacían sentir como si el lugar me diera la bienvenida. Me quedé en el auto por un momento, asimilándolo todo. Esto era mío ahora. No solo un edificio o una propiedad. Era un refugio, un santuario lleno de recuerdos. Casi podía ver al abuelo en su silla mecedora favorita, con la gorra de béisbol calada hasta los ojos, dormitando bajo la luz de la tarde. Metí la llave en la cerradura. Como siempre, hubo un poco de resistencia. Había que sacudirla bien, un pequeño truco que el abuelo nunca quiso arreglar porque, según él, así mantenía alejados a los indeseables. Adentro, todo seguía igual. Libros apilados en la mesa. El equipo de pesca perfectamente ordenado en la esquina. Y ese leve aroma a tabaco de pipa todavía impregnando el aire, a pesar de que el médico le había prohibido fumar hacía años. Recorrí la habitación despacio, pasando los dedos por los muebles que habían estado en la familia por generaciones. La quietud no se sentía pesada ni triste. Más bien era un silencio expectante. Como si la cabaña misma estuviera esperando a ver qué haría yo ahora. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Jenny. ¿Cómo está la cabaña? Tu mamá me llamó esta mañana. Joss está hecho un desastre. Respondí. La cabaña es perfecta. No sé qué pensar de Joss. Su respuesta llegó rápido. Ha estado llamando a todos, tratando de explicarse. Tus papás siguen molestos. No me sorprendió. Después de lo que pasó anoche, la confianza tardaría en reconstruirse. Dejé el teléfono a un lado y caminé hasta la gran ventana que daba al lago. El agua brillaba bajo la luz de la mañana, serena, inmutable, indiferente a todo el drama humano a su alrededor. Estoy aquí, abuelo, susurré en la habitación vacía. Voy a cuidarla bien. Te lo prometo. Pasaron 3 semanas antes de que Joss me mandara un mensaje. ¿Podemos hablar? ¿En la cabaña, tal vez? Tardé un día en responder. Le di una fecha y una hora. No estaba del todo listo para compartir este espacio con él todavía. Pero las palabras del abuelo seguían resonando en mi mente. Guardar rencor hace que el corazón pese, Jules. A veces, perdonar es más para ti que para ellos. Cuando el auto de Joss se detuvo el sábado siguiente, yo estaba en el columpio del porche, con una taza de café en las manos. Esperándolo. Joss se acercó despacio, viéndose más apagado de lo que lo había visto en años. Este lugar no ha cambiado nada, dijo, mirando alrededor. Esa es la idea, respondí, señalando la silla frente a mí. Se sentó. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre sus rodillas. He estado pensando en qué decir durante semanas, pero todo suena inadecuado. Inténtalo de todos modos, sugerí, sin ser ni frío ni especialmente cálido. Josh respiró hondo. Lo siento. No solo por lo de la falsificación, sino por todo. Por haber estado celoso de tu relación con el abuelo. Por resentirte cuando en realidad debía haberme fijado en mis propias decisiones. Lo observé con atención, tratando de medir la sinceridad en sus palabras. El Joss que yo conocía era un experto en decirle a la gente lo que quería oír cuando le convenía. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. La verdad. Joss desvió la mirada hacia el lago y se quedó en silencio un largo rato. Pensé que si tenía la cabaña, de alguna forma compensaría todo el tiempo que no pasé aquí. Como si pudiera comprar de vuelta esos momentos que me perdí, su voz se quebró un poco. Estúpido, ¿no? Había una vulnerabilidad en su confesión que se sentía real. No era una excusa, solo el reconocimiento triste de un pensamiento equivocado. Usé el dinero, dijo de repente. El cheque que me dio el abuelo,
Me inscribí en un curso de carpintería. Lo miré sorprendido. ¿Carpintería? Josh dejó escapar una risa seca. El abuelo siempre me decía que lo intentara, pero yo nunca tenía tiempo. Resulta que soy terrible en eso, pero voy a seguir intentándolo. Tenía razón, es relajante hacer algo con las manos. Era algo pequeño, pero significativo viniendo de él, alguien que siempre había sido demasiado impaciente para actividades como esa. Le hubiera gustado, dije en voz baja. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el chapoteo del agua contra la orilla y el canto lejano de los pájaros. Era la misma paz que había acompañado tantas conversaciones entre el abuelo y yo. Finalmente, rompí el silencio. Tengo algo que mostrarte. Me levanté y Josh me siguió adentro, hasta el estudio del abuelo. La luz de la mañana bañaba el viejo escritorio de madera. Usé la llave de bronce para abrir una caja que había dentro. Estaba llena de papeles, cartas y pequeños recuerdos, organizados con precisión. El abuelo guardaba todo, le expliqué mientras sacaba una carpeta con su nombre. Josh la tomó con cuidado y la abrió. Dentro había recortes de periódico de cuando ganó el campeonato de debate en la prepa, fotos de su graduación y hasta una impresión de la página web que anunciaba su ascenso el año pasado. Estaba orgulloso de ti, dije suavemente. Solo lo demostraba de una manera distinta a la que tú querías. Josh hojeó las páginas con los dedos temblorosos. No tenía idea de que guardaba todo esto. Hay una carpeta para cada miembro de la familia, le expliqué. Él lo llamaba su libro de alarde. Josh levantó la vista con los ojos brillantes. La arruiné, ¿verdad? Sí, respondí con franqueza. No iba a endulzarlo. Pero el abuelo creía en las segundas oportunidades. Yo también. Saqué un calendario y se lo di. Marqué los fines de semana que estaré aquí haciendo reparaciones y otros proyectos. Podría usar un par de manos extra, incluso si son pésimas para la carpintería. Josh sonrió de lado. La cabaña estaba destinada a unir a la familia, no a separarnos, dije. Eso es lo que quería el abuelo. Más tarde, nos sentamos en el muelle con los pies colgando sobre el agua fría. Josh propuso ideas para renovar la casa del bote, y yo empecé a hacer bocetos en un cuaderno. ¿Sabes?, dijo, mirando al lago, creo que el abuelo sabía exactamente lo que hacía al darte este lugar. ¿Qué quieres decir? No solo heredaste una cabaña, respondió pensativo. Heredaste su papel. Mantener a la familia conectada con lo que realmente importa. El sol empezó a ocultarse tras las montañas, tiñendo el lago de reflejos dorados. En ese momento, comprendí que el abuelo me había dejado algo más valioso que una propiedad. Me había dado la oportunidad de sanar viejas heridas y fortalecer lazos, empezando por mi hermano, a quien casi había perdido por culpa del resentimiento y el orgullo.